Cordial saludo, esta es la presentación del trabajo número 17 de Estadística Inferencial. Como puede observar, el grupo está formado por Wilmer Hernández y Julián Bolaños. Vamos a presentar la problemática que escogimos y diseñamos nosotros para este trabajo. La empresa Triana S.A. está ubicada en la zona industrial de Cali, se dedica a la fabricación de computadoras desde hace varias décadas. Esta empresa está conformada por 50 operarios distribuidos en cada área específica de trabajo de ensamble. El gerente se encuentra preocupado por el absentismo laboral que se presentó en el año 2018. Se toma una muestra de 17 trabajadores, más adelante vamos a explicar cómo se toma la muestra. De allí se realiza un estudio para revisar cuáles son los trabajadores que más presentan ausentismo y así para poder que el gerente hable con ellos e indague un poco sobre el por qué presentan esta problemática. Esta es nuestra base de datos. Como les decía anteriormente, tenemos 50 trabajadores. Un dato principal es el nombre de cada uno de los trabajadores y acá está representado el ausentismo para el año 2018 en días. Luego tenemos que sacar la estimación puntual poblacional estadística. ¿Cómo sacamos esta estimación puntual? Cogemos la tercera columna, que son la representación en día de ausentismo laboral, vamos al programa de PathStatic, pegamos los 50 datos y abrimos univariado y damos en sumatoria estadística. Esta nos arroja toda esta tabla, la cual contiene la cantidad de población, cuál es el dato mínimo y el dato máximo, la sumatoria de todos los datos, cuál es la varianza, cuál es el coeficiente, cuál es la mediana y la media y algunos otros datos. Aquí ya podemos entrar al tema de eliminación de datos atípicos, lo cual está conformado por RIP, que se utiliza multiplicando Q3 por Q1 y así sucesivamente. F2 nos da resta sumando 3 más cuartil 3, multiplicándolo por RIP. Lo que esto nos da son los datos superiores e inferiores que pueden haber en la base de datos, que no sean poco normales, por decirlo así, atípicos. Acá en el gráfico de bigotes podemos observar como esta base de datos no tiene datos atípicos, todos están dentro de lo normal. La toma de la muestra, usted en el taller nos dio pues el nivel de confianza, que aquí vamos a trabajar un 95% de confianza y un error del 16%. Para poder sacar la muestra piloto, que es lo primero que se saca, tenemos que utilizar esta ecuación, la cual es población igual a varianza sobre error sobre z a la 2 más varianza sobre población. Esto nos da la muestra piloto, a la cual le tenemos que sacar la muestra real. Que la muestra real se utiliza la ecuación muestra piloto sobre 1 más muestra piloto sobre población, la cual nos da 16,56 personas. Pero no podemos utilizar en decimal porque quedaría sobrando una persona, entonces lo redondeamos en 17. Adelantándonos un poco más al trabajo, aquí ya tenemos nuestra primera campana, la cual en cuanto al enunciado nos dice que esta gráfica es platicúrtica, su zona crítica se pone en los polos y a esto siempre se le saca dos zetas. Una zeta nos dice como el nivel donde va en la zona crítica, el cual se saca 0.5, ya que el texto nos afirma que esta problemática es normal, entonces se utiliza 0,5 y se resta por 0,025, que son los datos de sus polos. Esto nos da 0.475, lo cual lo buscamos en la tabla de distribución. Y nos da el valor de z es igual a 1,96, que estos son los datos de las zonas críticas en los polos. Más adelante el siguiente z que nos da es donde está ubicada la z real, que adelantándolo a lo que viene más adelante da dentro de la zona de aceptación. Bueno, para plantear cómo sacamos la muestra. Arriba ya entendíamos que teníamos que tomar una muestra de 17 personas, aquí están ubicadas las 17 personas y hay que saber quiénes son y representando cuáles son los días de ausentismo de estas personas. ¿Cómo sacamos quiénes son? Tomamos esa casilla que estaría vacía en este momento para sacarlo,
en el Excel vamos a fórmulas, matemáticas y trigonometría, aleatorio.enter. Nos pide un dato superior y un inferior, ahí tomamos el número 1 y el número 50 de la población. Eso nos va a reflejar aquí cuál va a ser cada una de estas personas aleatorias que vamos a tomar. Luego, para saber cuál es el dato que representa cada persona, igualmente en una casilla vacía vamos a fórmulas, a buscar, y en las 3 casillas que nos salen tenemos que seleccionar primeramente quiénes son las 17 personas. En la segunda casilla vamos a buscar, vamos a poner el intervalo del 1 al 50 de la población. Y en la tercera, la respuesta, que en este caso la respuesta sería días de ausentismo, los 50 datos que están en la población. Luego, para sacar la estimación puntual muestral, vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Vamos a tomar estos 17 valores, vamos a llevarlos al programa PAS, los pegamos y volvemos a hacer lo mismo, univariado, y vamos a sumatoria estadística, y esta vez ya nos arroja unos valores diferentes. Nos dice que la N es 17, que es nuestra población, nuestro dato mínimo es 8, el máximo es 78, y así unos diferentes valores. Para sacar el intervalo de confianza superior e inferior, primero tenemos que conocer que es una población finita. Para la población finita utilizamos una fórmula que nos dice que la media es menos z por s sobre raíz cuadrada de n por raíz cuadrada de n mayúscula, que es poblacional, menos n, que es de población minúscula, sobre n mayúscula menos 1. Utilizando el signo más al inicio vamos a sacar el límite superior, y si cambiamos esa ecuación solamente con el menos vamos a tener el intervalo inferior. ¿De dónde sacamos el coeficiente de variación? De la estimación puntual muestral. Entonces tenemos que entender que el coeficiente de variación que nos da a nosotros es mayor al 35, es decir que nuestro ejercicio es heterogéneo. La curtosis nos da, pues, la tabla que sacamos adelante, A través de la estimación puntual. La estimación puntual. La curtosis nos da un dato de 0,10, donde curtosis nos dice que al ser menor que 0, esta es platicúrtica. Acá lo observamos, el dato nos da negativo, entonces la campana toma esta forma. La deformación asimétrica también nos la da esta tabla, y nos dice que es 0,3, entonces al ser mayor que 0, esta va a tomar su inclinación hacia el lado derecho. Ya llegamos al punto de planteamiento de hipótesis de normalidad. Esto también lo sacamos con el programa, con los datos que copiamos y pegamos de la base de datos de la muestra. Damos en univariate y en test normal de distribución. Esto nos da unos datos de unos autores. Utilizamos a Shapiro-Wilk, donde verificamos en P normal este dato. Aquí nos da 0,63. Podemos observar que este dato es superior a 0,05, que esto nos hace afirmar que la hipótesis que seleccionamos es la hipótesis nula. También una trampa o como una ayuda que encontramos, que el profesor nos explicó: si observamos que esta base de datos no nos da un color rosa, quiere decir que aceptamos la nula, ya que el color rosa quiere decir que aceptamos la hipótesis alterna. Para finalizar en la prueba paramétrica vamos a coger los mismos datos que tenemos, pero esta vez nos vamos a ubicar en OneSampleText para hacer esta tabla. Vamos a trabajar con t-text porque son inferiores a 50, a 35 datos, nuestra base de datos. La base. Entonces esto nos pide una media, entonces la media la tomamos de la estimación puntual muestral, la ponemos aquí y le damos en computar, y eso nos da estos datos. ¿Qué significan estos datos? Es la reafirmación o la verificación del por qué nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula. Entonces, para finalizar en este recuadro aceptamos la hipótesis nula, que nos dice que sí existe una igualdad en los datos obtenidos sobre conocer los días de ausentismo laboral en la empresa Trian S.A. para el año 2018. Gracias. Que finaliza nuestra exposición. Muchas gracias.